Casi nace italiano, pero se convirtió en el emperador de Francia y conquistó casi toda Europa. ¿Cómo llegó al poder? ¿Cómo perdió todo? Y lo más importante, ¿de verdad era petizo? Yo soy Seba Historia en 10 y en este video vamos a hablar de Napoleón. La verdad es que no era petizo, tenía una altura más o menos promedio para la Francia de la época. Eso es un rumor que hicieron sus opositores. De todas formas, vamos a lo verdaderamente importante. La vida de este hombre es increíble. Hay pocas personas que hayan sido tan relevantes y contradictorias. Ayudó a triunfar a la Revolución Francesa, pero también le puso fin. Conquistó muchos países, pero llevó el código napoleónico. Tuvo victorias increíbles que se estudian en las academias militares, pero también es parte del meme de que no hay que invadir Rusia. ¿Y cómo olvidar el empujón que le dio a las independencias americanas? Como siempre, empecemos por el principio. ¿De dónde salió Napoleón? Casi que ni siquiera francés. Nació en Córcega en 1769, un año después de que los franceses la tomaran. Sus padres eran italianos de familias nobles, pequeñas pero importantes en la isla. Recién aprendió el idioma del que iba a ser su imperio a los 9 años, cuando lo mandaron a estudiar a Francia. Para entender su vida tenemos que ir y venir entre el militar y el político. Hasta 1785 se formó en academias militares francesas. Su especialidad, la artillería. Cursó mucha matemática, se la pasaba leyendo libros de todo tipo y además tenía una memoria increíble. Cuando llevaba un par de años en el ejército, estalló la Revolución Francesa. Es un tema que bien merece su propio video, pero como no podemos entenderlo sin conocerla, vamos a repasar lo básico. El pueblo francés, liderado por la burguesía, se rebeló contra el rey Luis XVI. Plantearon todo tipo de reformas en contra de la aristocracia, la monarquía y la iglesia, como la abolición de los privilegios. Eventualmente decapitaron al rey y estalló un régimen del terror, caracterizado por la guillotina y liderado por Robespierre. El joven Napoleón abrazó la revolución, al igual que muchos otros oficiales, y leyó a los pensadores que le inspiraron. Incluso se asoció a los jacobinos que comandaban el terror y sirvió junto al hermano de Robespierre. Cuando ambos fueron guillotinados en 1794, él terminó preso por su cercanía, pero lo liberaron porque ni siquiera estaba en París por esos días. Tuvo bastante suerte de que no lo mataran. La revolución empezaba a enfriarse para recuperar el orden. En paralelo y de a poco se fue destacando dentro del ejército revolucionario. Escaló y escaló hasta convertirse en general y se codió con gente cada vez más importante. Pero, ¿por qué necesitaba un ejército la revolución? Primero y principal, para defenderse de las monarquías vecinas, que querían evitar que se extendieran sus ideas, y segundo, para llevarlas por toda Europa. 1796 fue un año interesante. Primero, se casó con el amor de su vida, tras un año de conocerse. Josefina de Beauharnais nació en Martinica, en las Antillas, en 1763. Era 6 años mayor. Cuando se casaron, ella tenía 32 y él 26. Era hija de una familia noble empobrecida, era viuda, madre, y parece que al principio no estaba enamorada de él. Fue una relación de película, muy complicada. Ese mismo año le asignaron la campaña que terminaría de ponerlo en el mapa: comandar el ejército destinado a luchar en Italia contra Austria, gran enemigo de la revolución. Consiguió la victoria, volviéndose cada vez más reconocido. Su siguiente objetivo fue más grande: invadir Egipto, que pertenecía al Imperio Otomano. Invadir Inglaterra era imposible, pero así podían obstaculizar su comercio con Asia y debilitarlos. Fue una campaña increíble. Lucharon unos 15 kilómetros de las pirámides, que se veían en el horizonte. Napoleón tuvo importantísimas victorias y supo retirarse a tiempo de una guerra que Francia terminó perdiendo años después. Lo más interesante, se llevó más de 150 científicos, contando historiadores, geógrafos, astrónomos y más. Entre otras cosas, encontraron la piedra Rosetta, clave para descifrar los jeroglíficos. Tras la derrota, terminó en el British Museum. Acá volvemos al Napoleón político, que supo usar la popularidad que le dieron sus triunfos para lanzar un golpe de estado contra el gobierno francés del momento, el Directorio, que no podía terminar de lidiar con las inestabilidades de la revolución. Así consiguió el puesto de primer cónsul de la República en noviembre de 1799, el 18 de Brumario según el nuevo calendario revolucionario. Tenía solo 29 años. Los cónsules eran 3, pero enseguida quedó claro quién mandaba. Algunos dicen que acá es donde termina la Revolución Francesa. Enseguida tuvo que volver a Italia, donde logró dar un duro golpe a la segunda coalición, con la batalla de Marengo. Después intentó aprovechar la paz para consolidar el poder y reorganizar Francia. Una tarea muy difícil, ya que la revolución había traído grandes cambios en derechos humanos, pero también grandes masacres. Napoleón intentó mantener algunas de las victorias revolucionarias, pero también concentrar el poder. Para eso centralizó la administración, creó nuevas instituciones e incluso hizo un concordato con el Papa Pío VII. La revolución había sido fuertemente anticlerical, pero Napoleón, que no era particularmente católico, consideraba que esto le traería estabilidad. De todas formas, su obra más conocida fue el Código Civil Napoleónico, de 1804, una compilación de leyes que buscaba estabilizar pero también cristalizar ideas ilustradas del siglo XVIII, como la abolición de los privilegios o la igualdad ante la ley. Este sistema se exportaría a muchos de los países conquistados, e incluso inspiraría a otros hasta hoy en día. Napoleón siempre tuvo la costumbre de llenar de reformas los territorios que ocupaba. Para 1804 era tan poderoso que consiguió
consiguió que los franceses lo coronaran emperador. Hubo una ceremonia increíble en Notre Dame. Napoleón hizo que el Papa estuviera presente, pero contrario a la tradición se coronó a sí mismo. Tremendo gesto, aunque no fue sorpresa ya que el Papa ya había aceptado de antemano hacerlo así. Otro dato de color es que su madre no fue, pero Napoleón hizo que la incluyeran igual en el cuadro de David. Su vida personal siempre fue tensa y caótica. La coronación nos muestra el ascenso increíble y meteórico que permitió a un casi extranjero de solo 35 años ocupar el trono de una Francia que se había desangrado para evitar el absolutismo de los Borbones. Sus victorias y el caos de los gobiernos revolucionarios llevaron a que el pueblo francés incluso lo ratificara en un plebiscito. Consolidado su poder volvemos al Napoleón militar, pero destaquemos que nunca dejó de estar en guerra con media Europa. Pero igual encontraba tiempo en paralelo para el gobierno y su vida personal. Su capacidad de dividir su atención era verdaderamente increíble. Para este momento vemos dos bandos. Su principal aliado era España, su más grande enemiga Gran Bretaña, y luego venían Austria y Rusia. Incluso vendió Luisiana a Estados Unidos en 1803 para concentrarse en Europa y potenciar al rival de Inglaterra. Con este escenario, dos batallas de 1805 van a condensar y definir el futuro militar de Europa. Por un lado tenemos la batalla de Trafalgar, donde la flota británica derrotó a la flota franco-española, asegurándose el control de los mares. Por el otro está la batalla de Austerlitz, donde las tropas terrestres de la tercera coalición fueron derrotadas, y el emperador estableció el dominio absoluto del continente. Después de este encargó el arco del triunfo. Más adelante, la cuarta coalición, encabezada por Prusia y Rusia, caería en 1807. Cada tanto alguno se volvía a levantar, pero no podían con él. Rusia era la única peligrosa, pero tenían un tratado de paz. Seguro ya les suena por dónde viene esto. Enfrente seguía estando Inglaterra, pero invadirlos era más imposible que nunca después de la derrota de Trafalgar. ¿Cómo dañarlos? Desde 1806 Napoleón decretó un bloqueo continental. Ningún país europeo bajo sus dominios podía comerciar con Inglaterra, aislándolos del comercio que era el centro de su economía. Inglaterra violaba el bloqueo continental a través de uno de los aliados que le quedaba, Portugal, así que Napoleón debía conquistarlos. Acaban a ser uno de los dolores de cabeza más grandes del emperador. Para poder llegar pidió permiso a los españoles que lo dejaron pasar y en 1807 la corona portuguesa tuvo que huir a Brasil. Pero la corona española era un caos y Napoleón no resistió la tentación. Mediante la farsa de Bayona usó las disputas entre el rey Carlos IV y su hijo Fernando VII, consiguió el trono español y coronó a su hermano José. Militarmente fue imposible resistirlo porque las tropas francesas ya habían ocupado todo el reino. Los Borbones prácticamente vendieron la corona, pero los españoles no iban a aceptar que cualquiera se sentara en el trono. Se organizaron en juntas y resistieron en una especie de guerra de guerrillas, que hostigó al ejército francés. Napoleón tuvo que destinar desde entonces parte de sus fuerzas a evitar que su hermano fuera derrocado y a lidiar con lo que llamaba la úlcera española. La resistencia incluso se alió con Inglaterra tras siglos de enemistad. En medio de todo esto, las ciudades americanas formaron sus propias juntas contra los Bonaparte, que desembocarían más tarde en las independencias. Como si no tuviera suficiente en qué pensar, Napoleón se puso a resolver una de sus principales preocupaciones: conseguir un heredero. Josefina no iba a dárselo a su edad, y no estaba dispuesto a que su dinastía terminara con él. Por eso se divorció, y buscó una esposa entre la realeza europea. Terminó casándose en 1810 con María Luisa de Austria, de solo 18 años y familiar de sus históricos enemigos. Con ella tuvo un hijo, pero no heredaría nada, mientras que los nietos de Josefina serían reyes. El mapa quedó entonces repleto de estados aliados o anexados, como los países escandinavos o la Confederación del Rin en Alemania. En 1812 comenzó la campaña que lo cambiaría todo, contra el único imperio que podía ofrecerle resistencia: Rusia. El zar tenía intereses en Polonia y no respetaba el bloqueo continental. Su relación se estaba deteriorando y se estaba preparando para la guerra. Así que Napoleón decidió atacar, no en invierno sino en junio, en pleno verano. El problema fue cuánto duró la campaña. Gracias a la estrategia de los generales del zar, el ejército ruso retrocedía a medida que los franceses iban tomando terreno, pero aplicaban la tierra arrasada, quemaban cultivos y mataban ganado para dejarlos sin suministros. Cuando llegó a Moscú, por ejemplo, que no era la capital pero sí una ciudad muy importante, no solo la encontró abandonada, sino que luego los propios rusos la prendieron fuego, causando un incendio terrible. El invierno se acercaba y no quedó más opción que retirarse. Ahí fue cuando los persiguieron. Si no había nada a la ida, menos a la vuelta. Entre el frío, el hambre y los ataques, lo poco que quedaba del ejército francés fue diezmado. Las demás potencias vieron que era el momento de organizar un contraataque. Gran Bretaña, Rusia, Suecia y hasta dos de sus aliados, Austria y Prusia, se unieron. Sí, su suegro. En pocos meses comenzó la guerra. Napoleón logró levantar otro ejército, pero no estaba entrenado ni curtido como el anterior, y poco a poco la coalición lo hizo retroceder. Tuvo que sacar tropas de España, donde su hermano ya estaba perdiendo el trono, pero tampoco alcanzó. Le ganaron en Leipzig en octubre de 1813, y tomaron París en marzo de 1814. Napoleón tuvo que abdicar. Invadir Rusia no fue su único error, pero sí uno de los más grandes.
¿Qué hacer con alguien como Napoleón? Lo común en estos casos era el exilio, pero ¿dónde? Se les ocurrió Elba, una pequeña isla italiana en el Mediterráneo. Mientras tanto, Luis XVIII Borbón, hermano del decapitado en la Revolución, tomó el poder en Francia, volviendo al absolutismo. Lo mismo intentaron hacer las demás monarquías. Para eso, convocaron el Congreso de Viena. Pero Napoleón, aunque no lo vio venir nadie, volvió. Se escapó de Elba y volvió a Francia. Por donde caminaba lo recibían con aplausos. En pocos meses levantó un ejército de voluntarios, derrocó al rey y volvió a hacerse emperador. Es increíble, pero también es lógico que no podía durar mucho. Se lo conoce como el Imperio de los 100 días, que fue lo que duró hasta su derrota definitiva. Sus antiguos rivales levantaron un ejército y lo enfrentaron en Waterloo, Bélgica, en junio de 1815. Esa batalla es el verdadero final del Imperio Napoleónico, casi una década después de su coronación. Esta vez lo mandaron al lugar más recóndito que encontraron. La isla de Santa Elena, bien en el medio del Atlántico Sur. Ahí pasó los últimos 6 años de su vida, hasta su muerte en 1821 con 51 años. Inglaterra ocupó el puesto de potencia indiscutida. Esperamos que este video les haya gustado. Con lo difícil que fue resumir la vida de Napoleón, no podemos imaginarnos lo que debe haber sido vivirla. Queremos escuchar su opinión. ¿Les parece que continúa con la revolución o que viene a terminarla? Los leemos. Por mi parte me gustó investigarlo y me pareció súper interesante, así que voy a tratar de volver a hablar sobre él. Si quieren enterarse, suscríbanse para saber cuando subimos un nuevo video. Mucha suerte y hasta la próxima.